Buenos días, me llamo Pedro Luis Aguado y soy miembro del Grupo de Investigación de Agroenergética de la Universidad Politécnica de Madrid. Voy a hablarles de los biocarburantes de segunda generación. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un biocarburante de segunda generación. Un biocarburante de segunda generación es el biocarburante que es obtenido de biomasa lignocelulósica procedente de residuos agrícolas, forestales, agroindustriales o urbanos, y también el procedente de la biomasa producida por los cultivos cuyo objetivo es utilizarlos para la obtención de energía, los cultivos energéticos. Para obtener los biocarburantes de segunda generación se utilizan principalmente dos vías: la vía fermentativa o bioquímica y la vía termoquímica. La vía fermentativa lo que trata primero es de desestructurar lo que es la biomasa lignocelulósica, convirtiéndola en sus principales componentes: lignina, celulosas y hemicelulosas. Para poder realizar esto, esta biomasa es necesario que sufra una serie de pretratamientos. Estos pretratamientos pueden ser pretratamientos físicos, como la molienda, ¿de acuerdo?, para reducir su tamaño, pretratamientos físico-químicos y también otros pretratamientos químicos. Durante los últimos años se han desarrollado bastantes modalidades de estos tipos de pretratamientos. Una vez realizado este pretratamiento, la biomasa ha perdido parte de su estructura y el siguiente paso sería realizar una hidrólisis. Las hidrólisis que se están utilizando pueden ser químicas o hidrólisis enzimáticas. Con ambas hidrólisis lo que se consigue es tener al final de este proceso, por una parte, los azúcares procedentes de las celulosas y hemicelulosas, hexosas y pentosas, y por otro lado, moléculas de lignina. La lignina es un material que se suele retirar del resto del proceso y se suele utilizar tanto para producir energía quemándola, ya sea energía térmica o eléctrica, o también en la industria química la utiliza para obtener distintos productos. El resto, las hexosas y pentosas que nos han quedado, va a sufrir el proceso de fermentación. Para eso se utilizan distintos microorganismos, ¿de acuerdo?, y el resultado de la fermentación va a ser la obtención de bioetanol. En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas que permiten modificar la técnica que les está explicando hasta ahora. Aquí podemos definir que había tres fases, y con las nuevas metodologías lo que se intenta es reducir estas tres fases a dos o a una. Para ello se están utilizando celulasas procedentes de distintos organismos vivos y también microorganismos que pueden realizar hidrólisis simultáneamente con la fermentación. De todas formas, estos todavía están en estudio y están en desarrollo. El país que más desarrollado tiene estas metodologías son los Estados Unidos, debido al problema enorme que han tenido o que tienen con los restos del cultivo de maíz. Quieren aprovecharlo para obtener bioetanol. La otra vía de obtención de biocarburantes de segunda generación es la vía termoquímica. Dentro de esta vía hablamos de la gasificación. La gasificación es un proceso termoquímico bastante conocido por el hombre, y que trata de transformar la biomasa lignocelulósica mediante temperatura y añadiendo una cantidad limitada de comburente, de aire u oxígeno. El resultado de esta transformación termoquímica de la biomasa es la obtención de un número de gases, una cantidad de gases en forma principalmente de monóxido de carbono, CO, y de hidrógeno, y que denominamos syngas. Antes de seguir, hay que comentar que en los últimos años los gasificadores que se utilizaban han ido mejorando su eficiencia, pero eso significa que la biomasa que se utiliza tiene que ser también pretratada. Esos pretratamientos son semejantes a
a la vía fermentativa, comienzan con una reducción de tamaño, también comienzan con un secado, ya que los gasificadores no aceptan biomasas con humedades mayores de un 20%, y además se han ido también modificando estos pretratamientos iniciales, añadiendo otros pretratamientos termoquímicos. Generalmente estos pretratamientos termoquímicos tienen mucho que ver con las pirólisis. Una pirólisis es también una transformación térmica de la biomasa, pero en este caso en ausencia de oxígeno. La pirólisis es también un proceso conocido, muy bien conocido por el hombre desde la antigüedad, ya que gracias a él se ha obtenido pues, los carbones vegetales. En la actualidad la tecnología ha ido evolucionando y las pirólisis que se suelen aplicar son las denominadas pirólisis rápidas. Estas pirólisis rápidas, al contrario que en la pirólisis lenta de carbonización, se producen en pocos minutos, incluso en segundos, y además del tiempo, la diferencia en el tiempo en el que se produce respecto a la pirólisis lenta, lo que se produce es una diferencia en el producto obtenido. Las pirólisis rápidas se suelen obtener los denominados bioaceites y también una parte de gas, frente al producto mayoritario sólido que se obtenía de las pirólisis lentas, que era el carbón vegetal. Estos productos de la pirólisis son introducidos a los gasificadores, que ahora mismo ya son de alta eficiencia, llegando a transformar hasta un 80% la biomasa lignocelulósica. Lo siguiente, una vez obtenemos, tras gasificar la biomasa, nuestro gas sintético, nos damos cuenta que desgraciadamente, además del gas sintético, aparecen una serie de sustancias, ya sean en forma gaseosa, incluso líquida, que acompañan a este gas sintético. Y estas sustancias, como son alquitranes, como son derivados halogenados, derivados de nitrógeno, derivados de azufre, hay que eliminarlas. ¿Cómo se realiza esta eliminación? Bueno, los alquitranes se eliminan aplicando calor o mediante catalizadores, y una vez eliminados los alquitranes, pasamos a eliminar el resto de sustancias. Estas sustancias, de forma tradicional, se ha venido utilizando la denominada vía húmeda, ¿de acuerdo?, para eliminarlas. Es una vía que utiliza distintos disolventes químicos a baja temperatura, pero actualmente se está desarrollando una nueva forma, denominada vía seca, que utiliza distintos absorbentes de estos gases que queremos eliminar, pero que utiliza altas temperaturas. Todo esto se está realizando con la intención de disminuir el precio de todo el proceso. Ya tenemos nuestro gas sintético limpio. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación, con este gas sintético podemos obtener tres vías distintas. Por un lado podemos obtener metanol, por otro lado podemos obtener, eliminando el monóxido de carbono que acompaña al syngas, hidrógeno, ¿de acuerdo? Y por último, ¿qué es lo que más nos interesa? Podemos obtener, a través de ese syngas y de un proceso que explicaremos ahora, el petróleo sintético. Nos centramos ahora en cómo se obtiene el petróleo sintético. Para eso se utiliza el syngas, va a sufrir el proceso de Fischer-Tropsch, un proceso inventado en el siglo pasado y que utilizaron ya los alemanes para obtener gasolina del carbón mineral. Ese proceso trata, mediante un catalizador, a una temperatura más o menos alta, transforma ese syngas, ese CO y ese hidrógeno, en cadenas de hidrocarburos lineales y ramificados. Con eso obtenemos ya nuestro petróleo. Ese petróleo se divide, digamos, en distintas proporciones, en distintos componentes, en función tanto de la temperatura, de la presión y del catalizador que hayamos utilizado en el proceso. El resultado final del que a nosotros nos interesa es la obtención de un diésel muy puro y una gasolina también muy pura. Con esto, al final, ya para finalizar, quiero decir que a partir de esa biomasa se está desarrollando
Es una industria, una biorefinería con la que podemos obtener una gran cantidad de productos químicos muy útiles para la industria.